Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Elaborando. Continuando con el vídeo anterior, vamos a hacer el ensamblaje de la Raspberry Pro y, y para ello vamos a ir haciendo paso a paso todos los pasos necesarios para ensamblarla, ¿vale? Yo lo tengo ya desarmado, ¿vale? Del vídeo anterior y, y si queréis ver cómo lo desarmé, un poco los componentes y todo eso, podéis ver el vídeo anterior, ¿vale? En este me voy a centrar en lo que es la instalación. Si no hablo mucho es que estoy concentrado montando todo el tema, ¿vale? A ver, pues lo primero que tenemos que hacer es coger la Raspberry, ¿vale? Una Raspberry Pi 4, normal. Esta está, vamos, recién de la caja, sin estrenar. Vale, lo primero que dice que hay que hacer es colocar esto aquí así. A ver, para que lo veáis. En el unboxing teníamos esta cosita, ¿vale? Teníamos esta gomita. Hay que sacar la gomita. Se te queda como un cachito con una banda, estas como antiestática, así, vamos, para que no haga contacto. Y se pone aquí en los puertecitos USB. Aquí, entre los puertitos USB. Luego tenemos que poner el adaptador de la micro USB. Que esto lo ponemos aquí así. No sé si se ve. Sí. El adaptador iría así, ¿vale? O sea, porque va a simular que tienes una micro SSD. Sí, yo puedo insertarlo. Ahí estamos. ¿Ok? Para engañar a la Raspberry que se crea que es una micro. Y esto irá a la entrada delantera seguramente. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Vale. Esto vamos a apartarlo de momento. Y colocamos el disipador en la Raspberry. Esto iría así, tal que así. Esto, según lo que nos indica el manual, tendríamos que poner esto por aquí. Ahí. Ir poniendo las patitas a todos estos. Bueno, las patitas, bueno, ya sabéis, las cositas estas para poder luego poner, sujetarle con ello. Las tuerquitas estas. Buena disipación. Se le pone aquí a esta historia. Ay. Y el cuarto pondríamos así.
Se está resistiendo. Ay, un poco. Ay. Ay. ¿Veis? Se quedan los cuatro estos. Yo me gusta pegarle un pequeño apretón con un alicatillo. Ahí. Para que no se lo quede con la fuerza de mi mano. A ver, se ve aquí. Y un poquito ahí. Ah. Y ya estaría. Ya se quedaría tal que así. Vale. Y ahora hay que ponerle el pipe este de aquí. Así. Vale. Siguiente paso. Colocarle esto. La extensión GPIO. A ver. Que esto iría así. ¿Veis que esto está aquí? Es que no se ve. A ver. Ahí está. ¿Veis? Este es el puerto GPIO. Y no tiene tampoco mucho más. Que lo pueda poner que se vea bien en la cámara. Ahí. La conectamos. Así. Class. ¿Ves? Y ahora se queda el puerto cubierto. Y lo que nos da es esto. Es el para poder conectarle un cable plano. Que supongo que lo haremos ahora más adelante. Vale. Pues ahora conectaríamos la plaquita. Esto, si os fijáis, aquí está el cable plano. Ya estaba tardando en aparecer. Y aquí lo hemos hablado. Esto es la toma de auricular, los DisplayPort y el USB. Así se ve ahí. Sí. Los DisplayPort, el jack que está aquí y el micro USB. Así creo que se ve un poco mejor. Jack, DisplayPort, USB. Intentamos conectarlo con cuidado de que todo encaje como tiene que encajar. Es complicado, hacerlo sin que se dañe nada. Ahí está. ¿Vale? Se queda encajado la Raspberry con el central este. Ahí está. Y el cable plano lo metemos aquí. A ver, esto tiene una pestañita. Que a ver si yo puedo. A ver, ¿ves? Se mueve hacia abajo. Es que es muy difícil que lo llegáis a ver. Pero esto tiene aquí. Es que no se va a ver. Pero aquí hay una pestañita. Es que no sé si se puede llegar a ver aquí. Así sí creo que sí se ve.
ver si nos puedo tapar. Intento que no taparos. A ver, ahí, eso. Aquí hay una pestañita flexible, ¿vale? No flexible, y se abre. Y lo que conectaríamos es, desde este punto de vista, conectaríamos el cable plano aquí. Así lo puedo conectar sin mayor drama. Aunque yo creo que sí que voy a tener drama aquí. A ver. Ahí. Esto entra tal cual. Y luego cerraríamos la pestañita. Clutch. No sé cómo lo puedo poner que se aprecie. A ver si creo que se aprecia un poco. ¿Veis? Esto ya está el cable plano cogido con la pestañita que hemos abierto antes. ¿Vale? Vale, ahora desde esta perspectiva, aquí hay otro cablecito plano. ¿Lo veis aquí? Pues la misma historia, hay que conectarlo en este enganche. Y no sé si se ve aquí. Aquí está el cable de corriente. Bueno, el conector del ventilador. Está aquí. A ver. Se resiste. Ahí. ¿Ok? Quedaría conectado el ventilador aquí. Y el cable plano aquí. Esto mira ya cómo queda de guay. Esto queda ya lo que es el mainboard ready to go. Display por normales, USBs, etcétera. Vale. Y aquí la madre de la cuestión. ¿Cómo instalaríamos el SSD? Yo tengo aquí un SSD en un disquito de estos. ¿Vale? Que lo usaremos para esta prueba. Uf, chiquitito esto, ¿eh?
Ahí va. ¿Veis? Aquí tengo yo un SSD pequeñito. ¿Vale? Pues por donde vamos. La parte más importante. El colocar el SSD. Desmontaríamos esta parte. Quizá este. Ahí. A ver si puedo. Y se extrae este stick. Si os fijáis, está perfecto porque puedes colocar o un disco duro SATA y no usas la plaquilla esta, o tienes un SSD como este y usas la plaquilla. Yo en este caso voy a hacer la instalación con un SSD para probar el caso más bueno, vamos, el caso que todo el mundo querría tener en la Raspberry un SSD. En este caso quitamos el tornillito, ahí. Colocamos la SSD. Y listo. Ahí. Y lo volveríamos a insertar como estaba. A ver cómo estaba. Así. Así se ve, pero se mete con el SSD hacia arriba. A ver, deciros que es un poco complicadillo de meter, es un poco coñacillo, un poco complicado, pero luego no tiene más historia. Ponéis el tornillito otra vez en otro sitio, los que habéis quitado. Ahí. Y ahí está. Ahí está todo conectado perfectamente. Y volveremos a montar la caja. De nuevo. La parte que va... Si os fijáis, aquí está el botón de on. Pues yo lo meto en la caja en la parte del botoncito. Pues procedemos a montarlo de nuevo. Primero las partes que ya estaban, los negros.
ahí. Ahí, perfecto. Estos son los que estaban originalmente. Ponemos de nuevo la carcasa. Con todo en su sitio. A ver. Uy. Ah, porque me va a pedir primero poner los tornillitos estos. Vale, ok. Don't worry. Tenemos aquí más tornillitos. Aquí viene el sobrecito. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ponemos los que corresponden a la Raspberry en sí. Aquí. No os preocupéis si perdéis algún tornillo, ¿vale? Porque vienen tornillos de sobra. No sé si es mi caso, pero creo que sí. O sea, creo que de normal vienen tornillos de sobra, por si los perdéis o lo que sea. El fabricante pone más tornillitos, lo cual, guay. Porque no es nada difícil perder estos tornillos, nada difícil. Cualquiera que haya montado alguna cosa de estas alguna vez, lo sabrá, que es un problema. Es un problema bastante grave, de hecho. Porque pierdes un tornillo y bueno, te las ves complicadas para encontrar de nuevo el repuesto a veces. Vale, pues ya está. Ahora como están todos bien, ya la carátula encaja perfectamente como un guante. Perfecto, como si hubiera sido toda la vida así. Y ponemos los tornillos de cierre. A ver, cambiamos la punta y apretamos. Yo esto es el destornillador este, ¿vale? Pero como he visto en el unboxing tiene llavecita, ¿eh? O sea que no tiene ningún problema. Vale, repasemos. Lo que hemos hecho al final es poner los tornillitos, poner la carátula y poner cada tornillito de estos de asegurar la placa. Y no me diréis que no queda guay. Es como un mini PC, como si fuera un Intel NUC. No sé si alguno lo conocéis, pero se parece muchísimo a como si tuviéramos un Intel NUC, pero con corazón de Raspberry y sin perder ninguno de los puertos. El cacharrito este, si no me equivoco, aunque creo que no hay las instrucciones, pero si yo no mal recuerdo, es para que estos dos puertos, perdón, que no me enfoco, para hacer que estos puertos funcionen. Si no lo pongo, estos dos puertos no van a funcionar, porque no es capaz de la Raspberry dar tanta corriente a tantos puertos. Estos puertos probablemente funcionan cuando puenteas estos USBs. Ya os lo digo que seguramente es así porque lo he visto en otros sistemas. Y si puenteas esto así, vale, pues pierdes un USB 3.0 y ganas como dos puertos USB 2.0 delante. Yo en mi caso no lo voy a usar, sinceramente. Yo eso no lo voy a usar. No me interesa.
pero que sepáis que la cosita esta, el adaptador este que viene, es para eso, ¿vale? Y ya está, esto sería el montaje. Y si es posible, pues ahora después os lo pondremos a funcionar lo conectaré al rack mío y probarnos a instalar un Home Assistant en él directamente. Ok. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis, suscribiros y esas cosas, y like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.